Seguimos con la segunda parte de las disensiones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario para saber quiénes son los que son, y como dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En nuestra iglesia no hablamos de promesas materiales, hablamos de promesas espirituales. No hablamos de sueños, ni visiones, ni profecías de hombres, ni de imposición de manos, ni habladurías en lenguas, ni milagros, ni ayunos, ni diezmos, ni pactos, ni siembras, ni días de reposo, porque estas cosas ya no encajan en el concepto doctrinal vigente, el cual es la gracia, el evangelio del reino de Dios. Aquellas cosas fueron, pero dejaron de ser. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si usted cree que Dios es una Trinidad, usted está en el lugar equivocado. Si usted cree que Jesucristo es Dios, usted está en el lugar equivocado, porque debemos estar en una misma mente y en un mismo parecer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y en la segunda a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 20, dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí Pablo trae a memoria las obras de la carne de Gálatas capítulo 5, versículo 20. Con otras palabras, aquí Pablo no habla de disensiones, pero habla de divisiones. Y en Gálatas habla de disensiones y no habla de divisiones. Lo que Pablo está diciendo es de que una iglesia espiritualmente sana o un cristiano espiritualmente sano no promueve las divisiones, sino que las corta. Y vayamos o tomemos como referencia a lo de Adán y Eva. Estaban unidos en armonía con Dios, porque no veían en él ningún defecto. Pero Eva empezó a escuchar a la serpiente, que simbólicamente en ese entonces era Satanás. Y empezó a ver defectos que no veía. ¿Y qué pasó? El concepto que tenía Eva se dividió por la disensión de la serpiente, es decir, Satanás. Y esta fruta podrida dañó las otras frutas. Veamos esto o coloquemos las frutas como un ejemplo. No lo tomemos literal porque es un ejemplo. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene una fruta podrida? Cortarla y apartarla. Y si ya no hay solución, echarla al fuego, eliminarla, porque si no, se dañan las demás. Por el bienestar de 5, es mejor sacrificar una, en vez de que se pierdan todas. Esa condición es así, y Pablo tiene la respuesta en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo dice de que hay que apartarlo. Esto significa dejar de oírlo por la razón en que el concepto doctrinal está podrido. Porque si no lo haces vas a terminar contagiándote y terminarás podrido. Y así le sucedió a Eva y a Adán en el huerto. El apóstol Pablo vuelve a decir en la carta a Tito capítulo 3 versículo 10:
al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Si una persona se le vuelve a corregir, se le vuelve a instruir en la doctrina del reino de Dios. ¿Cuál doctrina? Del reino de Dios. Y esta persona insiste en volver a causar divisiones en cuanto a la doctrina de lo que ya fue y hoy no lo es. Lo que hay que hacer es desecharlo, porque ya no tiene caso si te llama y te busca para causar división. Y convencerte para que abandones donde estás, y si te pones de acuerdo con este, terminarás yéndote. Judas capítulo 1 versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu, es decir, los que tienen carencia del espíritu, son los que promueven una división. Sí o sí, debo tener una identidad con la doctrina. Yo no debo edificar sobre un fundamento ajeno. Eso lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Terminamos resumiendo de que la 12ª obra de la carne, llamada las disensiones, lo cual significa una división porque divide, y es una obra de la carne porque conlleva a un pleito, en desacuerdo o contienda. Y esto hace una disensión porque promueve una rebelión que divide. En las iglesias donde hay disensiones lo es por conceptos doctrinales o doctrinal. De hecho, Jesús lo dijo, que pondría disensiones en cuanto en la enseñanza. Quienes se la pasan en disensión son carnales, porque tienen esta obra de la carne. Es dado en ser rebelde, y si sigue después de ser amonestado o instruido una o tal vez 2 veces y sigue siendo disencioso, deséchalo, porque no tiene caso instruir a alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios y es caso perdido. Mis amados en el Señor, les invito a compartir estos videos para que así ayuden a difundir la palabra de Dios, que tiene que ver con el reino de Dios. Si quieren ver los videos que ya he publicado anteriormente, puedes ir a la página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. En Facebook puedes también buscarla por el mismo nombre, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Allí encontrarás mucho material y muchos videos en los cuales hablan acerca del reino de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.